Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Remate, un espacio que ustedes ya conocen, donde diferentes opiniones y diferentes mentes nos reunimos para ver qué pasó en la semana. Me da mucho gusto saludar a Miriam Ladrón de Guevara. Miriam, ¿cómo estás? Contenta de poderlos saludar y con nuestros invitados de lujo. Con dos invitados nuevos de lujo, que estamos muy contentos. Itzi Lozano, bienvenida a Remate, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes, con amigos, con Armando, con Miriam, contigo. Y ya lo decías bien, Armando Orozco, bienvenido a Remate, ¿cómo estás? Muchas gracias, Darío, gracias, Miriam, gracias, Itzi. Pues aquí saludando a todos nuestros oyentes, a ver qué tal nos va hoy con todos los temas tan polémicos que estamos Estuvieron pasando. buenos, ¿no? Así es. Estuvieron buenos y yo creo que estarán de acuerdo que el primero pues es este tema de la consulta, que Itzi, así de manera rápida, platícanos cómo inicia, qué pasó y dónde estamos y cómo lo ves. Ok, vamos a recordar, bueno, el presidente hace una iniciativa que debe de pasar a la Cámara del Senado para aprobar una consulta popular. Esto está fundamentado en el artículo 35 de la Constitución Política, ¿no? Uh-huh. Ahí especifica exactamente qué es una consulta popular. Obviamente, dentro de este artículo dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a opinar sobre la vida pública y sobre todo trascendental del país. ¿Qué es lo que dice que no es constitucional? Bueno, poner a consulta pública los derechos humanos, la procuración de justicia y temas electorales, ¿no? ¿Y si leerían esa parte antes de aventarla? Yo creo más bien que, porque va un poco a cuáles son las opiniones de los ministros de la Corte, ¿no? Estuvo un poquito como dividida la opinión. Ajá. Tuve la oportunidad de leer las dos. ¿Alguien se aventó la sesión completa? No. Completa no, pero estuvo bastante, sí, había unos videos ahí interesantes, sí, ¿no? Exacto. Y bueno, termina que la decisión... En que se pone como constitucional, ¿no? Se aprueba el decreto en donde dice que es constitucional la pregunta. Más bien, la pregunta que dice el presidente... La intención. Exacto. La intención era constitucional, pero la pregunta no hizo la Corte. Ahorita le echamos, le corregimos sobre las rodillas. Es una pregunta muy cargada, ¿no? Sí, bueno, de inicio la pregunta, ¿cuál era? ¿Sabes? La que proponía el presidente. Ajá. ¿Estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes, de acuerdo a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas hasta aquí gestiones? hay nombres, ¿no? Sí, claro, y que vienen... Hay señalamientos muy claros. Hay señalamientos, y es aquí donde pues la verdad de la situación de las consultas es que no pueden estar a modo nada más de los caprichos políticos de algunos actores vigentes políticos, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador en este momento, ¿no? ¿Qué es a mí mi punto? Y creo que como juristas de repente nos clavamos mucho en esa situación. La interpretación. Yo a mis estudiantes siempre les digo, a ver, es sentido común jurídico. O sea, hay que irnos sobre de esa base. Y la realidad es de que es completamente inducida hasta la pregunta, ¿me explico? Jurídico. Pero ¿qué tal lo electoral, Armando? Mira, es una pregunta también totalmente electoral, cabrón. La verdad es que está tan sencillo como, bueno, si tienen pruebas, que sea el órgano encargado en hacer la denuncia, ¿no? Si el presidente dice, bueno, hay pruebas de que hubo algún delito con algunos presidentes, ¿por qué no hacer la denuncia como tal? Y además, esa es su obligación, o sea, eso no debe de llevarse a consulta, claro. ¿no? O sea, la Procuración de Justicia no puedes decir sí o no, porque además deja un precedente pésimo para nuestro país en temas de procuración de justicia. Volvemos a caer en impunidad, y que yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, o sea, aquí el problema no es nada más la corrupción, es la impunidad, que ya no nos señalen nada más los actos de corrupción que se han estado dando, sino de que pues a final de cuentas no nada más nos los exhiban y nos los pasen como por la cara a todos los mexicanos, sino que ya de plano se vea justicia. Claro. Y en esta situación si hay que un motivo jurídico por el cual perseguir el delito a alguno de estos presidentes, pues que no nos la vengan pero entre anunciando. paréntesis, sale Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y dice, oigan, pues todavía puede entrar la parte de Peña y Calderón, porque los otros ya prescribieron. Exacto. ¿No? O sea, entonces hasta en la parte jurídica hay un mal planteamiento. Y se va a la corte y digo, yo sí creo que es otro teatro. O sea, ya se acabó el del avión presidencial. Viene este teatro con toda la intención
de meterse a la boleta. Pero te voy a decir una cosa, Darío, digo, lo más importante aquí es o sea, no puedes hacer una pregunta muy cargada, o sea, hacia un tema político, y más ahorita con los comicios que vienen. 2, quieren hacer una pregunta el día de la elección, Claro. cuando constitucionalmente tiene que ser el 1 de agosto. Así es. O sea, la quieren recorrer. 3, es un gasto que nos va a costar a los mexicanos un dineral, 8 veces el avión presidencial. Imagínate, cuando supuestamente iba a haber una autoridad republicana, pues ¿dónde está? Eso es un tema que preocupa, y aparte ocupa porque pues es un contradiscurso, ¿no?, del presidente López Obrador. Te dice, va a haber austeridad, pero va a haber gastos superfluos, innecesarios, como una consulta con una pregunta muy como cargada. Proyectos, ¿no? Claro. Tú al final, Itzi, ¿con qué sabor te deja la Corte? Porque al final yo creo que había como una generalidad que decía, la va a invalidar, ¿no? Es por donde le veas y Lo va a invalidar. ándale que el proyecto pasa. ¿Tú con qué sentimiento te quedas? A mí, con la verdad, defraudada, porque vuelvo a lo mismo. A mí, el tema político creo que es importante, como bien lo dicen, pero también es un tema de de procuración de justicia, y sobre todo de que realmente las víctimas de los delitos consigan la justicia como es debida, ¿no? Entonces, ¿a qué abre la puerta esta pregunta y esta consulta? A que si alguien cometió un crimen de lesa humanidad, se pueda llevar a consulta pública, si se le sanciona o no. Esa es la parte delicada, y esa es la parte que creo la mayoría o muchos temas más de lo político es donde ven como el hilo muy delgadito que se puede romper. Oye, miren, es como una expiación de... bueno, yo no me voy a dedicar a los del pasado, porque era su discurso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora la consulta, bueno, ellos dijeron que sí. Claro. Oye, pero no pasó nada. Pues ese es tema de las autoridades. No, o sea, Sí, él claro. al final termina bien librado de por donde le vean. Es que la verdad aquí, y es algo que yo he recalcado muchísimo con los mecanismos de democracia directa, que es el tema de la participación ciudadana, Ese y que tú es sabes que es temazo. una situación que a mí me encanta, son temas que me gustan mucho, porque realmente el tema del empoderamiento de la ciudadanía es algo que es indispensable que se viva. A ver, aquí, por supuesto, el que se terminen generando como las consultas, referendos, todo este tipo de situaciones, hasta iniciativas de ley ciudadanas, está padrísimo, porque realmente termina generando el ejercicio de la soberanía que nos corresponde a nosotros como ciudadanos. Lo que no está nada padre es que terminen utilizando estos mecanismos tan nobles para actos tan desdeñables, políticamente hablando, como es el tema del y que caso se del usen a modos, que presidente. estos Así es. instrumentos de democracia plebiscitaria, ¿no? Estaría bueno que también ponga los proyectos, ¿no? Exactamente. Para ver si también que Ahora opinamos imagínate, sobre... ¿por qué no proponen una consulta de que se mantuvo 18 años en campaña López Obrador? O sea, una consulta de dónde sacó esos recursos. Armando, pero a ver, lo de O sea, Pío, lo de las casas de la función Claro. pública, es escándalo tras escándalo. Así es. Pero en verdad, digo, como le llaman este programa mañanero, sale y tenemos otra cosa, ¿no? Ya se terminó el avión y ahí viene el tema de consulta, y ahí viene... Digo, qué complicado es ser, en verdad, para el equipo de comunicación estar buscando tema diario, pero a veces le funciona. Claro, y le está pues, funcionando, lamentablemente, claro. Ese es el tema, le está funcionando. Sí. No, Pero- y no le va a dejar de funcionar, porque han sido muy buenos en el manejo del tema de la comunicación. Sí. Aquí yo creo que es en donde debemos de todavía ser muchísimo más buenos, debemos de ser el tema de las voces críticas, pero sumado a esto, el tratar de ir despertando la conciencia también de la ciudadanía, de irles mencionando para qué son este Exacto, tipo de porque mecanismos dices, bien lo y cuáles dices. son también la situación de sus derechos, que son el tema de derechos humanos como tal, que como bien lo mencionaba Ixi en cuestión de la resolución o los argumentos que manejaba la Corte, pues son situaciones que no puedes, a final de cuentas, son inalineables, pues a final de cuentas no dejan de ser los derechos de la personalidad que tenemos, ¿no? Mira, la verdad que como presidente, pues, él puede meter mano en muchas instituciones, ya lo vimos. No, ya lo hace. Ya lo ha hecho, ya ¿no? ojalá no lo O hiciera. sea, exactamente, pero ya lo está haciendo, ¿no? Ya metió al INE, ya metió a la Suprema Corte, ya metió al Congreso, a modo. Lo preocupante aquí es, el costo que nos va a dar a los mexicanos, esa consulta. 2, el tema de que es totalmente contra los derechos humanos, o sea, aquí estás pisoteando los derechos humanos,
Porque bueno, como bien le repetimos hace ratito, si ya tienes una prueba, denúncialo. O sea, ¿para qué andas con todo el circo? Un dineral gastado. Pero ¿por qué no lo hará, Armando? ¿Cuál es tu teoría? ¿Por qué no lo hace? A ver, Porque yo no le voy tienen a las poner, pruebas yo voy a poner un suficientes. ejemplo muy crudo. Y es como si de repente, ahorita con todos los casos de pederastía que estamos viendo, que agarramos a un funcionario en Puerto Vallarta o en ese momento funcionario, literal en flagrancia, con una menor de edad, y que de repente nos venga el presidente y nos diga, hay que consultar si este funcionario se le va a seguir el tema de imputarle un delito Si la paga o o no la paga. Y a Es eso lo se mismo, abre ¿eh? la sentencia. Eso es lo que estamos dejando la delicado. caja de Pandora abierta. A mí Ese es el eso es problema. lo que a mí me preocupa. La consulta realmente creo que no se va a hacer. Realmente creo que volvemos a lo mismo. Es lo mismo de la rifa, ¿no? La rifa que no se hizo, la rifa que no es rifó rifa. avión. Exacto. Del avión que no ¿No? Y en la consulta que sí, que no. Una consulta que no habrá consulta y que tampoco será vinculatoria, ¿no? No, exactamente. Solo va a quedar en sí o no. Ah, qué bueno, ¿no? Eso No, fue. y que la nueva quedó de, oye, ¿estás o no de acuerdo en que ya queda general? Claro. Para no violentar estos Claro. temas de Y- presunción de inocencia y, Y todo que eso, pero además, a mí todavía me llama la atención que la Corte haga la pregunta. O sea, esa era chamba del equipo de trabajo del presidente, ¿me queda claro? O sea, tú no puedes decirle, ok, mira, es inconstitucional, pero mira, te voy a dar esta pregunta para que ahora sí quede a modo para tu gusto. A ver, ¿te sorprendí a ti el por qué no había ido el Poder Judicial al informe de gobierno de Andrés Mira, Manuel? me ¿Te la va quedando ganaste, claro, me amigo? la ¿Te va ganaste. quedando No, claro? me la ganaste porque te iba a decir, a ver, ¿hay mano de la secretaria de Obvio. Gobernación en la Corte? O sea, Ay, ustedes le ven. claro. yo veo mano ¡Qué grave! independientemente del presidente. O sea, yo veo mano de, a ver, póngamela, ¿no? Póngame ese centro, ¿no? Como el fútbol. O sea, Pero la Corte, hermano. No, o sea, no, oye, a ver, el no, Congreso. la Corte, el INE. Y la Corte, Estamos- es decir, ¿dónde están quedando los equilibrios? Estamos volviendo a vivir una hegemonía, pero con una pésima práctica. Pues ya el Financial Times ya le regaló una portada y dijo, ahí está este liderazgo de América Latina, lo que América Latina se estaba desprendiendo, ya es este gobernador populista grave, pero en verdad no es más allá de la nota, sí está pasando, ¿eh? Sí, no, Sí. yo sé. Sí está pasando. Y eso es lo y creo más que eso es preocupante, o grave. sea, exactamente. Porque tiene unas mayorías que aplastan. Eso es a lo que me refiero. No, con no ese que tipo de hegemonía. cabildean, no que van con un tema, aplasta la mayoría del Congreso, en donde hacen lo que quieran y, miren, remátala porque el Congreso también se aventó una muy buena, hablando de mayorías aplastantes, pero ¿con qué te quedas, Armando? A manera de Twitter, ¿con qué te quedas con este tema de la Corte? Mira, yo la verdad es que siempre pensé que iba a ser el freno de mano de cualquier presidente, ¿no? Sí. La Suprema Corte. Con esto me queda claro que todo tiene un límite. Y el límite del presidente actual es llevarse entre los pies todo lo que se le ponga en sus intenciones. Y me preocupa mucho eso porque ¿a dónde vamos a ir como país? O sea, realmente lo que una vez se pensó y se dijo en campaña de vamos a hacer un Venezuela, vamos hacia un comunismo, o sea, eso eso cada vez nos acercamos más y esperamos que la gente lo pueda comprender, que esas cosas no es un tema de risa, porque a veces no, y las ocurrencias del presidente y que sacar un escapulario no es de risa, es de preocuparnos y ocuparnos como ciudadanos, realmente ver las elecciones que vienen, que es una forma también de meter freno, que es en el próximo Congreso del 21. Recuperar el equilibrio. Recuperar el equilibrio. ¿No? Yo creo que todo se resume a recuperar el equilibrio. Itzi, ¿con qué te quedas? Preocupada. ¿Qué sabor? ¿Preocupada? Preocupada y vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo que estamos a un paso de que en una plaza pública, digamos, todos que están a favor de linchar a la gente, sí o no, ¿no? Estamos a nada de eso. Y creo que efectivamente, como dice Armando, debemos de buscar que las próximas elecciones esto se ponga un poco más, haya contrapeso real, ¿no? Que haya más quienes tomen decisiones y con otra visión totalmente, porque ahorita, como bien dices, están arrasando y lo están haciendo mal. Están aplastando. Miriam, remate. Pues México ¿Cómo te quedas? está quedando en el umbral, lamentablemente, de una situación de división de poderes muy difuso y que no podemos permitir este tipo
de situaciones tan desequilibradas, porque si no, la verdad, este tipo de hegemonía que están viniendo a practicar, que lamentablemente nos estamos dando cuenta de que no es por personas preparadas, no es por personas conscientes, va a terminar dejando en el traste al país, y sobre todo en una situación que estamos teniendo un preámbulo por la misma pandemia que está azotando al país, y económicamente es en donde todavía nos va a dejar más molidos. Así es. Es que la Corte falla, ¿no? Yo me quedo con ese sentimiento, creo que la Corte falla. Creo que desde chicos y desde la primaria eran muy claros los tres poderes, y era muy sencillo: uno legisla, el otro ejecuta y el otro cuida que la Constitución se respete. Exactamente. Hoy vemos un Congreso que legisla a modos y a intenciones del presidente, y vemos una Corte permisiva grave. Y regresando al Congreso se aventaron una, bueno, ¿no? Ahora, ¿quién podrá defendernos? De un plumazo desaparecieron 109 fideicomisos, ¿no? Ay, no más. Yo nada más quiero dar un intro, porque ayer veía una nota y le dicen al presidente: oye, bueno, de estos 109 fideicomisos que ahorita explicamos, él, por unos temas, señalamientos de corrupción, los elimina mediante una iniciativa. Le preguntan: bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Qué señalamientos había? Dice: dejen que hagamos el diagnóstico y la evaluación, y por supuesto que les diremos. Entonces aquí lo grave es: apenas viene la evaluación y el diagnóstico, pero ya lo reventaron. ¿Cómo viste, Miriam? Pues mira, la realidad es de que estamos dejando muchos temas súper acéfalos, y de por sí en cuestión de presupuesto han estado quitándole a varias áreas primordiales, como se ha visto en el caso del tema de salud, en el caso del tema de cultura, en el caso de educación y ciencia. Ya lo veíamos, y que yo lo he dicho múltiples ocasiones, en el tema también de medio ambiente. Todo este recorte de presupuesto, todas estas secretarías, se ha visto de una manera exagerada, y que todo este recurso lo han estado utilizando obviamente para la situación de las entregas de apoyos económicos que han estado dando a múltiples sectores, ¿no? Pero los fideicomisos, a final de cuentas, era un candado que tenían para seguirles dando el apoyo, que ya estaba reducida a todas estas áreas. Sí, y ahí, mira, es decir, había áreas donde no podían estar sujetas a temas políticos, sí. Es decir, al contentillo de la Cámara o del presidente, como periodistas, víctimas. Entonces, para no llevar a esta victimización de por favor, de rogar, de hacer este cabildeo, dijeron: creamos estos fideicomisos. Claro. Así es. Era la idea. Y ese dinero Claro. está en específico. A Exacto. ver, también a mí que sí me gustaría mencionar en cuestión de un fideicomiso, porque muchas veces escuchamos la palabra y hasta se escucha escabrosa, como que dices, pues, De ¿qué es inicio un suena fideicomiso? como una figura cara, ¿no? Sí, dices que es un seguramente fideicomiso. a muchos les viene. Pero lo ponemos en un ejemplo bien llano. A ver, tú le das el domingo a tu hijo, ahora sí que cada domingo, cada semana, y le dices: estos 10, 15 pesos los vas a utilizar únicamente en comprar el tema de algún dulce en específico. ¿Por qué? Porque yo voy a ser el que te va a comprar los zapatos, o yo te voy a comprar otra cosa, ¿no? Pero en específico, ese dinero tú sabes que lo va a terminar utilizando para comprar dulces, no que se lo gasta en maquinitas. ¿Me doy a entender? Sí. Esa es la situación con el fideicomiso. Es un dinero que estás dejando como en una alcancía aparte, pero que está con ese candado que sea únicamente no exclusivo para lo que se creó. Que sería, un ejemplo, la situación de salud. Entonces, a ver, si a mí, presidente Andrés Manuel López Obrador, como estamos viendo de que pues la verdad su temperamento puede muchísimo más que cualquier legislación que tenemos en el país, se me antoja un día y decir: vuelvo a recortarle al sector salud el tema del presupuesto, bueno, pero pues por lo menos este fideicomiso que iba en tema de salud no lo podía recortar, y por lo menos ya era un salvavidas para Entonces, he ahí la situación de lo delicado. Sí. Yo no, si hay un tema de señalamiento de corrupción, soy la primera en decir: adelante, señale no y los váyanse. eliminas de un plumazo. Pero no Claro. los eliminas porque estás dejando vulnerables a un montón de sectores. Tú, Armando, No, ¿cómo viste el tema? Y ahorita Mira, vamos contigo, tú acabas de decir algo muy claro, Darío. Digo, yo traigo esa idea. El tema de que el fideicomiso, bueno, la eliminación de los fideicomisos y sea manejado a discreción del presidente, o sea, primero, permites que él escoja a quién dárselo.
O sea, fíjate, a ver. ¿Quién le bandería para dárselo? A ¿no? partir de eso tiene 68,000 millones de pesos. Es decir, Para escoger a quién. exacto, así, ¿eh? Tal cual, en términos, yo no sé. A ver, vamos viendo qué película te quieres aventar, ¿no? Exactamente. A ver qué huracán, a ver cómo nos destroza, pero para que lo ejerza él, Claro, ¿no? claro. Imagínate, por ejemplo, si ahora en Baja California Sur hay un huracán y no gobernado por Morena, pues le va a decir, no, a él va nada más $1 millón de pesos. Sí. Pero en un la gente estado que donde vaya, está gobernado exacto. Porque eliminó el Fonden, Claro. ¿no? Por ejemplo, Ese es un ejemplo de es un 109. ejemplo. Es un ejemplo. Imagínate, o sea, lo difícil que está esto. Y también, digo, mira, acá decir, es como darle dinero el domingo, pero que lo maneje el niño. O sea, pues el niño va a decir, pues hoy se me antojan papitas, mañana dulces. Y igual ese dinero era para algo específico, para que compres Sí, tu porque lonche en la estos escuela. fideicomisos tenían consejos. Claro. Y Exacto. cada uno decidía el cómo y qué se hacía. Y que no era una sola persona a modo, con estos consejos pues por supuesto eran distintas. Y la otra, necesitas cumplir ciertas reglas. Claro, para que opere el Para que fideicomiso. Que además Sí, sí. son auditables, o sea, la Auditoría Superior de la Federación puede auditar todos los recursos que entran a los fideicomisos, ¿no? Y tú- Porque y tú- obviamente ¿Cuál te dolió? ¿Cuál te dolió más? Que dices, no, aquí sí se pasó. Digo, hubo 10 diputados de Morena que dijeron, no le entramos, ¿no? Que luego en honor a ese acto heroico de ir en contra del jefe, haremos alguna mención. Pero ¿cuál dices? Oye, aquí sí se pasaron. el CONACYT. Para mí el Yo CONACYT. igual. Sí, a ver, ¿por qué? Claro, me dejó muy Creo que- Rápido, ¿qué es el CONACYT? rápido, ¿Para qué sirve y cuál es el mensaje? Es una beca que te permite, es una beca para estudiar tanto licenciatura, posgrados, que además trabajas en temas de investigación. Y para muchos, Sí, claro, ciencia y tecnología. ciencia y tecnología, Así ¿no? es. Entonces, para muchos, para algunos, pues es una oportunidad de poder estudiar un posgrado sin Y con un buen nivel. Con un buen nivel, es decir, el con Estado tu te paga costo, para que te para que dediques puedas- a investigar y a desarrollar. Exacto. Y además es una parte toral para cualquier país que está en vías de desarrollo. Así, Totalmente. ¿No? Entonces como que dijo, no, ya no, dejen de investigar. No, yo les digo que había una nota que, a ver, ¿para qué quieres investigar tu hermano? No, que el estratosfera. ¿Y qué es eso? Valió, ¿no? Hasta ahí quedó el proyecto. Que al final de cuentas creo que tampoco es la desaparición total, ¿no? Cambian las reglas del juego de cómo van a ser. No van a ser a través de fideicomisos, van a ser a través, ¿no?, de reglas de operación manejados por la Secretaría de Gobernación. No, Pero bueno. que, exactamente. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú Ajá. crees, de inicio, que se ejerza el mismo presupuesto? Por ¿O supuesto que no, porque para empezar es una cosa muy aberrante la iniciativa que presentaron, porque la justifican que el dinero se va a utilizar para el tema de la emergencia sanitaria. Entonces, si yo utilizo ese dinero, ¿dónde queda el dinero para los otros? ¿no? No, O sea, no. y la otra, se supone de que hace todavía 3 meses atrás nos acabamos de endeudar con el Banco Mundial con un préstamo que también nos había dicho que no nos iban a endeudar Y era también para con la un pandemia. préstamo que es también para la pandemia y que perdone, yo no alcanzo a percibir el tema de los apoyos para la situación de la pandemia en el país. Yo con esto es claro que al presidente le cayó como anillo al dedo la pandemia, porque de eso está agarrando para agarrar de todo, ¿no? De todos Y eso- lados. Lamentablemente ese dinero yo creo que lo vamos a terminar viendo El muy de la bien elección. distribuido entre las campañas de Morena. Qué Así grave. es. ¿Qué otro les dolió así que digan? Pues mira, "Ay, también ¿el de fondo a víctimas? También el de, Oye, por ejemplo, digo, también el de los deportistas de alto rendimiento, el de los de- exacto. desastres Oye, naturales. nuestro o sea, país, la verdad, sí, es bien triste que nuestro país todavía, ¿qué fue? Me parece que en un Panamericano, una de nuestras deportistas de alto rendimiento tuvo que competir con una bicicleta prestada. Porque en Claro. ningún lado le terminaron dando recurso. De verdad, la situación Pero que ya viven estaba nuestros Ana Guevara en la deportistas. CONADE, Sí, ya pero es a era donde una- voy. La situación Ya- que ya le habían viven metido mano nuestros también ahí. deportistas es muy grave, porque no tienen apoyos, no tienen una situación de subsidios, no tiene, o sea, de verdad se van a la brava y todo el mundo nos sentimos bien orgullosos de las victorias de ellos, pero ninguno, ahora sí Fíjate. que les terminamos dando esa palmada y ese respaldo y el gobierno es el que les está cuchillando a todos estos Claro. deportistas. Fíjate, mira, hace poquito estuve en un entrenamiento de fútbol y la verdad es que el tema de los fideicomisos, el tema de los apoyos hacia el deporte, es que un joven que está haciendo deporte
se alejan de las drogas, ¿eh? Así O sea, es. este es un tema que no nomás es un económico, político, es un tema también social. ¿Dónde dejas a ese niño figura en fútbol, en atletismo, en básquetbol? ¿Dónde dejas a ellos cuando les quitas un fideicomiso para que ellos puedan crecer? Pero es que acuérdate que ya se van a hacer beisbolistas. No, porque ahí sí hay hay dinero. A lo Ahí mejor sí van a dinero. construir un estadio. Claro. ¿Qué preferimos? ¿Niños haciendo deporte o niños en los Drogándose. cárteles? O sea, eso también es parte de esto. O sea, yo creo que O sea, va las mucho más implicaciones, abajo. exacto, son mayores, Claro. son sociales, ¿no? Pero les va a llegar el dinero a ellos. Bueno, Solamente o sea, si quieren, al ¿no? Sí, beneficiario. con su Lo que beca diga- Benito Juárez. Oye, lo que diga mi Exacto. dedito, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas ese de, Sí. de las locuras del emperador? Con el dedo arriba o hacia abajo. Ándale. ¿Va a ser así? Así estamos. ¿no? Pero Sí. es que eso es lo que de verdad está aberrante. Digo, Ujú. lo hemos estado mencionando en múltiples ocasiones, pero es lo que no podemos estar permitiendo y que por lo menos las personas que están saliendo afectadas con todos estos fideicomisos que se den cuenta, porque como bien mencionaba Armando, a ver, acabamos de tener el tema del huracán en toda la zona de la Del península, sureste. Yucatán, Sí. Cancún, Ujú. Quintana Roo, etcétera, toda esta situación y que afortunadamente pegó con menos grados de intensidad de lo que se ¿Qué pronosticaba. es eso? No me pero- dijeras, bueno, aquí ni huracanes, ni Pero terremotos. no- Bueno, Pero no hace- podemos seguir estando a la Pero verga. en hace este país- años que no utilizas algo del fondo. Bueno, Sí. pero oye, Cada año hay, Por el amor ¿no? de Dios. Terremoto, huracán. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros como mexicanos, qué críticos somos con el país vecino, con Donald Trump de, oye, es que eliminó el recurso que tenía del fondo para combatir el cambio climático y eliminó el de desastres naturales y tómala, le cae una pandemia. Ah, pero no nos damos cuenta del similar que tenemos con López Obrador, con nosotros en nuestro país, a ver. que es lo mismo que está haciendo, ¿eh? No, y Ese me apoyo subo lo en tu está idea. El tema de los eliminando. Dreamers. ¿Cómo? Y, ay, es gente que esto. Y el de aquí truena este fondo de Claro. Conacyt y Para- sin bronca, ¿no? O sea, nos prendimos más por un tema ajeno, claro, de connacionales, que eran, pero obviamente, ¿qué porcentaje es de los beneficiarios de Conacyt? Ujú. ¿Y por qué no reaccionamos? Digo, también creen que hay un sesgo informativo de Es que 109 un país- fideicomisos, un país quién sabe más cuáles informado. son. Volvemos Yo siempre a lo lo he mismo. dicho, un Es- país más informado es menos manipulado. Es y la verdad es de desinformación. que ellos nos han informado con la desinformación que nos quieren generar. Exacto, o sea, Entonces, el por eso discurso nos es, hemos vuelto manipulables. Durante años se vieron beneficiados en este sistema neoliberal, ¿no? Solo algunos con esas becas. Lo que yo quiero es desaparecerlo para realmente dárselos a quien sí lo necesita, ¿no? Y tú lo ves en redes sociales y ves los comentarios, claro, ¿no? Y agreden a la gente que además defiende, oye, yo estudié con eso mi maestría, oye, yo con eso hago esto. No, pues sí, seguramente eres un corrupto de lo peor, ¿no? Hijo de quién sabe quién, que probablemente tú hayas accedido a eso. Entonces, creo que efectivamente hay muchísima desinformación de cómo funciona absolutamente todo en nuestro país. Remátale. Ya. Nos hace irnos del falta- programa. No te das enojada, pero hay que informarnos para que te... Es que, bueno, es eso, ¿no? Y es justamente la intención de este programa, informar. A veces tenemos poco tiempo, pero creo que debiéramos hacer, a ver si luego nos ayudan, en una lista rápida, qué fideicomisos desaparecieron, porque creo que es lo principal, ¿no? Son 109, entonces igual mientras estemos hablando que aparezca Claro. una lista de los 109, esta es la parte principal, informarnos, analizar y luego decidir, que ahí viene el 2021. Pero te dejo que la remates. Cintia. ¿Con qué te quedas de este tema de fideicomisos? Definitivamente es un tema electoral, definitivamente están jalando dinero para las próximas campañas. Y bueno, yo de verdad espero y creo que la mayoría votemos en contra. Un Estas bloque. próximas Tú eres parte del elecciones. BOA. Armando, este tema de fideicomisos. Yo me quedo con que en efecto las personas estén más informadas, es muy importante. Ahorita las redes sociales toman una parte fundamental en todo esto, que estemos revisando, digo, hay fake news, en efecto, Claro. pero siempre hay, todas las páginas, todos los periódicos, todos los periodistas tienen perfil en Facebook. Hay que seguirlos, hay que informarnos
que haya una prensa libre. Eso es muy importante porque pues ahorita vemos que el presidente tiene a mucha prensa con el pie en el cuello, o como dicen en mi rancho, en el pescuezo. Entonces es bien importante estar muy informados, en efecto, porque el gran bloque ahorita no lo pueden hacer los partidos políticos, ahorita lo deben hacer los ciudadanos con su voto el 21. Qué grave, ¿eh? También Sí. yo creo que ya debe haber una alianza partido, sociedad, Así porque es. también obviamente la gente dice, bueno, y el presupuesto de los partidos y los otros que tiene, ¿dónde andan? ¿No? Claro. Pero bueno, ese es otro tema, amiga Miriam. Pues ¿con que qué yo tema- espero con que tema sí exista, un chapulín colorado para que vengan y nos rescaten, porque de verdad Necesitamos unos 200 en la cámara. ¿No? Es que no inventes, de verdad, con esta situación de que el Los gobierno chipotes está chillones. trabajando, que el gobierno está trabajando con números rojos, es el interés de ellos el poder seguir generando esos recursos para los intereses discrecionales que han estado generando para ellos mismos, ¿no? O sea, o mejor dicho, para él mismo, para Andrés Manuel López Obrador. La gente yo creo que debe de estar muy desilusionada y muy defraudada. Esperaban que por lo menos fuera siendo una situación de un gobierno distinto, pero la verdad hemos estado viendo de que está remasterizado, pero en las peores prácticas que pudimos estar viendo en el país y que son en los mínimos momentos en los que lo necesitamos. En estos instantes requerimos un gobierno responsable, personas que realmente estén trabajando por llevarnos a un puerto seguro, no viendo a ver de qué manera nos terminan uno a uno aventando cada vez al barranco. Bien, pues muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Esto fue remate con el tema de la consulta. Veremos cómo le va en el Senado. Veremos y desgraciadamente veremos las afectaciones a los fideicomisos. Pero nosotros seguiremos en este esfuerzo, al menos lo hacemos con mucho esfuerzo, de que ustedes conozcan varias perspectivas y varias aristas. Los esperamos en la siguiente. Armando, muchas gracias. Esperamos Gracias tenerte aquí por la seguido. invitación, claro. Itzi, Gracias. muchas gracias. En su programa. Miriam, muchísimas gracias Amigo, como siempre. muchísimas Un gracias gusto a todos. compartir los micrófonos y nos vemos en la siguiente.